¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos al curso de Física Fundamental. Y pues el día de hoy, como ya lo vieron, vamos a ver el tema suma de fuerzas por componentes. Pero antes, si no has visto el video de la fuerza resultante, pues por acá te lo dejo, porque ahí hay unas condiciones para encontrar la fuerza resultante, pero no utilizando componentes rectangulares. Bueno, entonces te lo recomiendo para que te puedas ver. Muy bien. Primero, para realizar la suma de fuerzas por componentes rectangulares se realiza lo siguiente. Se hallan las componentes de cada fuerza, la componente X y la componente Y de cada fuerza. ¿Cuántas fuerzas? Más de 2, y aparte que no van en la misma dirección pero en sentidos opuestos, o son perpendiculares. Para sacar la componente X de una fuerza, la fuerza multiplicada por el coseno, para multiplicar sacar la componente Y de una o más fuerzas, la fuerza por el seno del ángulo. Luego se calculan las componentes de la resultante tanto del eje X como del eje Y. ¿Qué significa eso? Que vamos a sumar o restar cada componente. Pero ¿cómo sé yo que sumo o resto? Va a depender del signo que salga acá. Pero por decir algo, en el eje, por ejemplo, la fuerza resultante, la componente X de una fuerza, si esa fuerza está dibujada, porque vamos a tener una gráfica en el eje X negativo, significa que la componente de X de esa fuerza va a ser negativa. Bueno, ahora si está en el eje X positivo, pues va a ser positivo. O sea, sucedería lo mismo en el eje Y si estuviera en el eje Y negativo. Bueno, entonces pues eso es lo que se va a realizar, ¿no? Entonces de ahí depende si se suma o se resta, ¿no? Y pues hace lo mismo, fuerza X, fuerza 1 del componente X, fuerza 2, etc. Luego se calcula la fuerza resultante utilizando Pitágoras, ¿verdad? Y por último la dirección, utilizando la función arcotangente, ¿verdad? Utilizando la componente Y y la componente X. Bueno, nada más. Para comprender esto vamos a ver el ejemplo que ya había mencionado. Entonces acá vamos a tener esto. Dice, cada 4 fuerzas actúan sobre un bloque que se muestra en la figura. Si la fuerza 1 es 30 newtons, la fuerza 2 son 25 newtons, la fuerza 3 son 35 newtons y la fuerza 4 son 30 newtons, ¿verdad? Entonces vamos a ver que sí, es 25 newtons la fuerza 2, ¿verdad? Acá está la gráfica, lo que yo mencionaba. Fuerza 1 está en el eje X positivo, su ángulo es de 0 grados, ¿verdad? Fuerza 2 está en el eje X positivo, su ángulo es de 40 grados. Fuerza 3 está en el eje Y positivo, su ángulo es de 90 grados. Y la fuerza 4 está en el eje X negativo, ¿sí? Por lo tanto esa fuerza va a ser negativa a la hora de sacar su componente, y tiene un ángulo de 65 grados. Con esta información podemos encontrar las componentes de X de cada una de las 4 fuerzas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hacemos esto, vamos a utilizar la calculadora. Bueno, entonces para sacar la componente X de estas 4 fuerzas vamos a utilizar la función coseno, y había dicho, pues para eso vamos a utilizar la calculadora, ¿verdad? De preferencia que sea una calculadora científica. Entonces vamos a escribir acá 30, tecla cos, o sea coseno, y acá 0, ¿verdad? Ya expliqué el por qué son 0 grados. Aquí nos va a dar 30, ¿verdad?
Luego tenemos esto, la segunda fuerza es de 25 newtons. Vamos a lo mismo que hice, 25 por el coseno de 40 nos va a dar 19.15, un montón de decimales, pero dejamos solo dos decimales. ¿Vale? Componente X de la fuerza 3 va a ser 35 por el ángulo de 90, 35 por el coseno de 90, eso va a dar 0. ¿Por qué da 0? Bueno, porque como la fuerza 3 está en el eje Y, entonces por esa razón, bueno, es 90 grados, entonces es un ángulo recto, entonces cuando se utiliza la función coseno da 0, ¿verdad? Y pues la fuerza 4, lo que decía, que la fuerza 4 va a ser negativa, ¿verdad? Menos 30 por coseno de 65, eso me va a dar menos 12.68 newton. Ahora, las componentes de Y para la fuerza 1, 30 por el seno de 0, eso me va a dar 0. Fuerza 2, componente Y para la fuerza 2, 25 por el seno de 40, 16.07 newtons, ¿verdad? Fuerza 3 o componente Y de la fuerza 3, 35 por el seno de 90, eso me va a dar 35, ¿verdad? Componente Y de la fuerza 4, 30 por el seno de 65 nos va a dar 27.19 newtons. Y listo. ¿Qué vamos a sumar o restar? ¿Qué vamos a hacer acá? Este y este se suman y a esto se le resta. Profe, y el 0, no importa, pues eliminémoslo. No afecta en nada, ¿verdad? Y estas tres solo las vamos a sumar. Para eso vamos a ver la otra diapositiva. Aquí tenemos la gráfica. Profe, ¿y es obligatorio hacer la gráfica? No. Eso solo es una guía para saber si positivo o negativo. Bueno, vamos a hacer esto. Como nos quedó positivo, va a estar en el eje X positivo, ¿verdad? Y aquí tenemos para Y, ¿verdad? Nos va a dar 78.26, eje Y positivo. Siempre acá que el signo sea positivo va a ser eje X positivo y eje Y positivo. Si aquí fuera negativo, diría eje X negativo, ¿verdad? Nada más. Con esta respuesta vamos a sacar la fuerza resultante. Para esto vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿vale? Entonces vamos a escribir acá la tecla de la raíz cuadrada, vamos a abrir dos paréntesis, 36.47, ¿verdad? Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Si en tu calculadora no aparece cuadrado como en la mía, utilicemos esta como una V invertida y aquí al cuadrado, más acá 78.26, todo eso lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a cerrar el paréntesis. ¿Para qué? Para que la calculadora sepa que eso es una sola operación. Le damos igual y nos va a dar bueno, ya vi por qué nos dio eso. Aquí era 36, ¿verdad? Me equivoqué, pero realmente sí da 36. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces vamos a hacer esto. Al cuadrado más y pues aquí vamos a cerrar este paréntesis, para que vamos a dar igual. Otra vez, aquí me da error, pero en fin, sí da eso. Bueno, lo voy a volver a hacer, perdón, ahí voy a alargar el video, pero quiero que vean que sí da, ¿verdad? Que no es invento del profe, sino que realmente sí da. Esto cuadrado. Tenemos igual, ahora sí, 86.34 newtons, siempre, ¿verdad? Acá solo dos decimales. Hice esto 3 veces o errores ahí, por eso hay que tener cuidado, hay que volver a hacerlo. Uno dice, es que no da, hay que volver a hacerlo, meter todo bien y listo. ¿Qué nos falta? El ángulo. Entonces vamos a utilizar las dos componentes, las resultantes de la componente X y Y. Otra vez vamos a utilizar la calculadora.
shift tan k 78.26 dividido 36.47. Esto le vamos a cerrar, ¿no? Repito, shift tangente paréntesis y metemos esto, y esto nos va a dar 65.01. 65 grados está bien, dejémoslo entero. Y nada más. Y por último vamos a escribir las 4 fuerzas que actúan sobre el bloque. Son equivalentes a una sola fuerza de 86.34 newtons, que forman un ángulo de 65 grados con respecto al eje X, ¿verdad? Si quisiéramos dibujar esto, entonces en X 36.47 tendríamos que dibujarlo por acá, ¿verdad? En Y esto, y tendríamos que dibujar esto, ¿verdad? O sea, hacer como que formar un triángulo rectángulo para la resultante, podría decirse, ¿verdad? Y nada más, pero no hay necesidad de dibujarlo. Muy bien. Y listo, con esto termino mi explicación. Entonces, como siempre, un ejercicio para que practiques. Este sería el ejercicio. Acá está la gráfica, solo cambié las fuerzas, pero la gráfica es la misma. Los mismos ángulos para las 4 fuerzas. Acá 0 grados, acá 40, acá 90, acá 65. Recordando que la fuerza 4, para cuando se saque la componente X de la fuerza 4, es negativa. Para la componente Y de la fuerza 4 es positiva, porque esto solo aplica cuando es en el eje X, ¿verdad? O la componente X, y nada más. Entonces ahora sí, si llegas aquí es porque te gustó el video, porque aprendiste algo nuevo, porque te gustó mi forma de explicar. Si es así, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal, invita a más personas para que se unan y que esta comunidad crezca. Y yo me despido y nos vemos en el siguiente video del curso de física fundamental. Adiós.